346. Patrulla fronteriza. Mundo periférico Neirano 11. La tierra se dio. Las murallas también. Los estanques de desove se secaron. Mundos demoníacos tras mundos demoníacos experimentaron la furia de los dueños de los dominios y la orden. Las llamas de la guerra y la matanza demoníaca deberían haber dejado a los demonios aterrados. Pero sus oponentes no conocían el miedo. Era una palabra que no comprendían, aunque la usaban excesivamente en sus propios métodos. Eran monstruos creados para la destrucción, con un limitado sentido de las falsas emociones. El consumo de mundos los impulsó a expandirse, y lo que funcionaba se mejoraba, para que funcionara aún más en el siguiente mundo. Esta constante mejora gradual del arsenal de armas del demonio los había vuelto demasiado efectivos contra los mundos periféricos, por lo que se desmoronaron. Hasta ahora, más de 50 mundos cantaban ahora las canciones de sus salvadores. Los cantos de alabanza podrían llenar libros y tomos. A través de los mundos periféricos, Lausana sintió que la orden cambió el curso de la guerra y agradeció los elogios. Miró a sus guerreros, a quienes la apoyaban, y supo que lo necesitaban. La guerra los arrebató de sus hogares. No necesitaban estar allí, pero de alguna manera, un impulso interior los impulsaba a luchar. Pocos podían luchar durante largos periodos sin reconocimiento. Pero no era tan difícil luchar eternamente si había reconocimiento, apoyo y un equipo constantes. Cuando toda la cruzada se percibía como una causa justa con recompensas justas, los ejércitos podían luchar eternamente. El guerrero elfo sabía que era absurdo esperar excepciones. Solo uno entre 1000 podía seguir luchando incluso cuando el mundo los abandonaba. Era cierto que estos eran verdaderos héroes. Su fuerza de voluntad y empuje eran de los que cambiaban el curso de las batallas y, a veces, de las guerras. Pero las campañas contra el dios demoníaco, extendidas en miles de mundos, no podían depender de la fuerza y la voluntad de estos casos excepcionales, únicos entre 1000. Debía ser un asunto institucional. La orden debía ser una institución orientada a promover y recompensar la lucha constante contra los demonios, y ahora, Lausana podía afirmar con total seguridad que cumplía con su propósito. Los guerreros estaban motivados. Se les incentivaba y seleccionaba a quienes se sentían recompensados al recibir las palabras de agradecimiento de quienes salvaban. Esto amplificó el ciclo de retroalimentación, donde sintieron una sensación de logro por ser rescatadores y héroes, lo que los impulsó a perseguir la causa con pasión. Miró a su alrededor, y mientras los guerreros y combatientes de primera línea se deleitaban en la alegría y la gratitud, también podía sentir la presencia de los operadores más ocultos de la orden. Personas que se escabullían y recopilaban datos. Estudios. Planes. No recibían recompensas tan directas, y las personalidades adecuadas para tales roles también eran diferentes a las de quienes iban al frente. Algunos vinieron a saludarla, y ella conversó un rato con ellos. Muchos la ayudaron discretamente. A veces organizaban recursos para llegar en el momento justo. A veces, localizaban a un demonio para atacarlo. En otras ocasiones, organizaban a otra fuerza para repeler a otro grupo de demonios. Una máquina bien lubricada que claramente tenía experiencia. Pero Lausana también tenía algo muy claro. Durante los años que vivió entre la gente de Freshka, supo que a los guerreros como ella les costaría readaptarse a la sociedad. Basaban toda su fuerza en el combate, y la mayoría de sus habilidades se orientaban al poder y la violencia. En una sociedad, no podía haber demasiados como las élites de la orden. Las cualidades que hacían excepcionales a personas como los An y los Valtorn de alto rango eran bastante tóxicas si no se dirigían. En la vida civil, no había una dirección clara, ningún objetivo general claro. Para estos individuos de alto nivel, podía resultar frustrante poseer todas estas capacidades, pero no poder dirigirlas coherentemente hacia algo. Esto era especialmente desconcertante para el personal militar que pasaba largos periodos alejado de la vida civil. Así, la orden hizo todo lo posible para garantizar que la mayoría de sus miembros estuvieran familiarizados y existieran regularmente como parte del orden social. Más que eso, el trabajo de luchar contra los demonios debía ser solo un aspecto de la vida de la orden, incluso si dedicaban largas horas y mentes a este objetivo. Fue una contradicción. Una difícil. Perseguir el poder con todo el corazón y, al mismo tiempo, seguir siendo parte de la sociedad. Nunca fue más cierto para aquellos que estaban en el nivel 125 al 149.
Eran los más cercanos a los niveles de poder que se sentían tan fuertemente obligados a perseguir el poder todo el tiempo, y sin embargo, la orden insistió en que tomaran descansos, mantuvieran relaciones y establecieran conexiones con sus familiares, amigos y conocidos. Estos también eran un grupo muy difícil de controlar, simplemente por lo poderosos que eran individualmente. Lausana habló con algunos de ellos. Nada en este mundo periférico podía amenazarlos, excepto el rey demonio. Si alguien quisiera, podrían descontrolarse y causar muerte y destrucción incalculables. Llegaron algunos miembros más de la orden. Eran de nivel 130 y 140, y en lo alto del cielo se alzaba el gigantesco escarabajo portador, el segundo, llamado así por una Venus atrapamoscas, la Dionaea. Tenemos 3 días antes de partir hacia el otro mundo. Pueden relajarse los 2 siguientes, pero el último día nos marchamos, declaró el oficial al mando a los agentes de la orden en la ciudad humana rescatada. Algunos de ustedes están en su viaje de regreso a casa, así que tengan eso en cuenta. Sé que lo he dicho varias veces al año, pero debo recordarles que si trajeron algún recuerdo, por favor, asegúrense de que la División de Investigación Mágica lo revise por seguridad antes de sacarlo de nuestras instalaciones. Lausana los escuchó hablar. Aproximadamente una cuarta parte sería rotada de vuelta a sus mundos de origen, mientras que un nuevo equipo se incorporaría para ocupar su lugar. La alineación fue frustrante para algunos, pero al final fue lo que funcionó para la mayoría. Muchos lo esperaban con ilusión. Familia. Algunos de estos guerreros provenían de otros mundos periféricos, que aún estaban en plena reconstrucción, por lo que tenían familias numerosas esperándolos en casa. Voy a probar la bebida local, declaró uno de los agentes enanos de Darkguard. El guerrero enano probablemente rondaba el nivel 80. Hasta el momento, el enano más fuerte de Darkguard solo rondaba el nivel 120, a pesar de haber formado parte de la orden durante 2 o 3 décadas. El mundo periférico estaba lleno de humanos con magia y armas medievales. Era sorprendentemente sencillo, aunque la gente era trabajadora y resistente. A los agentes humanos de la orden les resultó bastante fácil infiltrarse en sus filas. Uno de ellos se acercó a ella. Señora Lausana, ¿le gustaría acompañarnos? Y ella lo hizo. Pensó en Magisar mientras probaba algunas de las mejores bebidas y comidas locales que quedaban. Este mundo periférico no tenía muchos lujos que ofrecer. Aún no. Estaba segura de que sucedería pronto. Tardó entre medio año y un año en surgir la comida y las bebidas de lujo, principalmente porque a los lugareños les parecía buena idea vender productos de alta gama a los funcionarios y agentes de la orden que los visitaban. Incluso en Magisar, las inversiones en productos de alta gama sucedieron con bastante rapidez una vez que los demonios fueron liberados. En tiempos de paz, las economías de los diversos mundos periféricos se orientaban a satisfacer las diversas necesidades y deseos de la élite. Fue una recuperación natural, solo que esta vez, la élite también incluía a la orden. En la mayoría de las sociedades mágicas, el poder y la riqueza estaban concentrados en unos pocos, por lo que la mayoría de los servicios y empresas no tenían más opción que apuntar al único segmento capaz de sustentarlos como negocio. El cervecero local vino a saludarlos y les dijo que su cerveza era lo único que mantenía a la gente cuerda durante los años en que estaban bajo asedio. La milicia local superviviente también regresó para integrarse en la orden. Muchos de ellos necesitarían reencontrarse. Un elfo landasiano asintió, comparó su mundo con el de Landas y explicó su experiencia con la reconstrucción. Landas estaba en un estado mucho peor que este, y no puedo evitar pensar que nuestra supervivencia es un milagro. Pero la reconstrucción es igual de importante. Ganamos la guerra, pero nuestra sociedad quedó tan dañada que tuvimos que librar una guerra diferente. Una guerra sobre el tipo de mundo que queríamos construir. Los humanos escucharon. Su mundo no estaba tan dañado, así que la mayoría esperaba que volviera a ser lo que fue hace muchos siglos. Un mundo lleno de diversos reinos e imperios. El mismo Darkguardiano medio borracho advirtió. Una vez que nos vayamos, cuando el alto al fuego acordado haya terminado y los demonios se hayan ido, habrá un gran vacío de poder. Los poderosos y astutos entre ustedes aprovecharán esta oportunidad para tomar el poder y forjar su propio gobierno. Prepárense para un derramamiento de sangre y una guerra entre ustedes. Algunos humanos pidieron que se quedaran, y en cierto modo, Lausana comprendió las ventajas. El agente de la orden negoció un alto el fuego con las diversas ciudades y líderes supervivientes para la reconstrucción. Pero la respetarían todos. La orden implicaba que, si había una amenaza, regresarían para hacer cumplir el alto el fuego.
Algunos verían este caos como el mejor momento para cambiar la jerarquía, y el riesgo valió la pena. ¿Podrías tú y tu gente pasarte por aquí una vez al año? Un año, respondió Lausana. Si 10 equipos visitaran un mundo cada mes, teóricamente podrían recorrer 100 mundos periféricos una vez al año. Aún es tiempo más que suficiente para que tu gente luche y se mate entre sí. Sinceramente, ella también sabía que el cuello de botella no eran los militares. Los militares son simplemente un arma. Una herramienta de control. Una fuerza de Baltorn que llegaba una vez al año podría desconocer quién o qué sucedía en ese mundo. Un año era mucha historia, y las estructuras políticas de las naciones podrían haber cambiado. Recopilar información y determinar qué era lo correcto consumía muchísimo más personal y recursos. Este era un dilema al que se enfrentaba la Orden en los mundos periféricos y, por desgracia, por el momento, no contaba con los recursos para mantener una presencia continua en tantos mundos. La Orden necesitaba al menos de 10 a 20 personas para tener una oficina básica y funcional en una sola ciudad, tan solo para obtener información de calidad y monitorear a los principales actores políticos. En tan solo uno de estos mundos periféricos, con decenas o cientos de naciones, se necesitaba una gran fuerza de inteligencia de miles de personas para monitorear a todos los actores políticos. Si se escalaba esa cifra a 100 mundos, esta cifra ascendía a millones. Pero no era un límite inamovible. Después de todo, la Orden podía alcanzar ese nivel mediante el reclutamiento. Lausana vio las miradas suplicantes de los lugareños y supo que realmente querían que se quedaran. En el fondo, había una cuestión de dirección. Lausana, precisamente, conocía esa contradicción de forma innata. ¿Acaso ellos, los dueños del dominio que dirigían la nave, querían que la Orden fuera ese tipo de organización que controlaba todos esos 100 mundos? ¿Querían tener una influencia tan descomunal en la vida y el gobierno de tantas personas? Su instinto le decía que sí, pero mantener una red de información y todo eso iba a ser doloroso. Los lugareños presionaron y rogaron. Todos podían sentir el caos que se avecinaba. La lucha por el poder se deslizaba y acechaba en la oscuridad, a la espera de que la orden se marchara. No era raro, y Lausana vio suficientes mundos para saber que la ausencia de la orden les causaría daño. Muchos de estos mundos eran, y seguían siendo en gran medida, anárquicos. Las instituciones que antaño mantenían el orden se derrumbaron bajo los ataques de los demonios. Lausana recordaba la fundación de Nueva Freeka y Freshka y sabía que estos mundos necesitaban instituciones poderosas y confiables. La orden podía facilitarlo, pero también era importante encontrar buenas personas. Las instituciones, dijo Aeon, se centraban en encontrar y otorgar el poder adecuado a las personalidades adecuadas, y contaban con el apoyo de las armas adecuadas para imponer las reglas. Aunque era difícil, y no había suficientes nodos de árbol para asegurar que todos estos mundos mantuvieran una conexión directa con la casa del árbol, estos mundos los necesitaban para permanecer. Ella asintió a los lugareños. Veré qué puedo hacer para que algunos de nosotros nos quedemos. La casa del árbol, 3 mundos, el mundo de la montaña y muchos otros prosperaron gracias a Aeon. Es hora de extender esa prosperidad a muchos más mundos. Lausana necesitaba presentar el caso antes de llevar el asunto a Aeon. Sabía que Aeon vigilaba donde podía, pero su capacidad para observar lo que sucedía en los mundos lejanos, como los periféricos, era bastante limitada. En la mayoría de esos mundos lejanos, no sentía la presencia de Aeon. A veces, echaba de menos esa familiar vigilancia que lo dominaba todo. Dwynspase, por otro lado, se parecía mucho a Treome. Matriarca Ogia. El espacio gemelo les resultaba familiar y se había convertido en el centro de operaciones de facto de Ogia, al igual que Darkgar se convirtió en el nuevo mundo natal de Alka. Ya se hablaba entre los fanáticos de cambiar el nombre del espacio gemelo por uno que les favoreciera más. Un nombre bastante popular era Neohaven. La nueva tierra prometida para los fieles. Su oficina estaba ubicada en pleno corazón de la capital, en el corazón del continente, aunque Desembarco de la expedición era aún más grande en términos de población y actividad económica. Desembarco de la expedición era el principal centro de inmigración al que llegaban los esperanzados que viajaban desde el viejo continente. Era una estructura alta pero sencilla, construida con uno de los árboles gigantes de Aeon. Sus cámaras interiores se convirtieron en varias plantas de oficinas. Siempre se necesitaban burócratas, incluso en un mundo mágico. Alguien que se encargara de los contratos, acuerdos, nuevas normas, impuestos y pagos.
Una de las divisiones más grandes, con un gran número de empleados, era el Banco Baltrian, que ocupaba 2 árboles gigantes de Aeon completos, todo con el propósito explícito de mantener y revisar los libros de contabilidad. He oído que querías mi opinión sobre algunos asuntos. Ollía ofreció a la elfa un asiento. Había algunos consejeros cerca de Ollía, otros miembros de la fe de la arborología. ¿Qué puedo hacer por ti? Si escuché correctamente los informes resumidos, Dwinspace ahora tiene más de 300.000 agentes. Ollía entrecerró los ojos mientras se inclinaba hacia adelante. Sí. Correcto. ¿Quieres tomar prestados algunos para los mundos periféricos? Sí. Sinceramente, creo que la Orden tiene la responsabilidad de mantener una presencia en los diversos mundos periféricos, al menos hasta que hayan sobrevivido y se hayan recuperado de su larga destrucción. Actualmente, fuera de los mundos periféricos de Awan, Aeon no mantiene una presencia permanente en el lado neirano y aivano. Eso debería cambiar. Un clon o un nodo ha sido. No. Quiero ir más allá. Quiero que la Orden esté presente en todos los mundos periféricos, y ahora mismo, el enorme crecimiento del espacio gemelo lo convierte en el lugar perfecto para suministrar la mano de obra necesaria. Una fuerza de inteligencia y disuasión persistente garantizará que estos mundos periféricos no se autodestruyan en su propia y desesperada lucha por la supervivencia. Estas fuerzas nutrirán y protegerán lo que queda y los ayudarán a recuperarse. También evitarán una agitación política y social masiva, actuando como válvula de escape para garantizar que se siga correctamente un proceso político razonable en sus mundos. Ollía miró a los sacerdotes y luego a Lausana. ¿Esa es tu opinión? Esta es una expansión mucho mayor, y recuerdo que mucho antes eras uno de los que se resistían a expandir la orden. Cambié de opinión. He visto estos mundos y necesitan que Aeon esté allí, admitió Lausanne. Al principio le sorprendió bastante que la Orden expandiera su alcance operativo tan rápidamente. Tenemos la oportunidad de salvar muchísimas vidas de las crueldades de sus compañeros guerreros. Oñía se recostó y se puso de pie. Había ventanas en el suelo. La corteza y las paredes del árbol gigante se habían transformado en formas casi circulares. Ofrecían una hermosa vista del paisaje prácticamente intacto. Caminó para echarles un vistazo, pero su mente estaba en otra parte. Pensamiento. La ciudad todavía era bastante pequeña, pero estaba creciendo rápidamente. Debes tener una historia, Lady Lausanne, replicó Ollía. Debes encontrar un relato, una narrativa que vender a los habitantes de estos mundos periféricos, y también a quienes están encargados de velar por ellos. Esa historia también debe resumir lo que quieres lograr. Si tienes una buena historia, se puede crear un mito, y te resultará mucho más fácil conseguir el apoyo de la Orden. Creo que quienes aspiran al dominio también buscan un mito. La guerrera elfa se levantó de su asiento para unirse a Ollía al lado de la ventana. ¿Tengo vuestro apoyo? Si tiene una historia que valga la pena vender, Lady Lausanne, tendrá todas las nuestras. Mitos. Es una meta y un sueño convertidos en historia. La tierra prometida de Ollía sumió a su pueblo en el frenesí. La guerra de los dioses de Alca atrajo a los enanos a su seno. No todos los dominios necesitaban una historia. Pero Lausana, la campeona no elegida, caminaba por la nueva ciudad y su mente pensaba. Estos mundos periféricos eran una colección de mundos rotos. Recordó que Lumooth dijo una vez que la Orden, en esencia, aspiraba a ser un guardián. Un guardián y sustentador del equilibrio de poder actual. Los demonios eran una influencia externa descomunal que perturbaba el orden natural. Pero no lo entendió. Su historia ya era cautivadora. Era una causa justa y digna. Fueron los rescatadores de los abandonados por los dioses que se desvanecían. Fueron los que se extendieron para defender a los desamparados. Pero, mejor aún. ¿Qué hay de las que rescataste? ¿Son damiselas en apuros que no pueden hacer nada solas? Las palabras de Ollía resonaron en su mente. Entonces el siguiente paso también era obvio. Podrían ser abandonados. Podrían no ser los elegidos. Pero al igual que ella, ellos también, con un poco de ayuda, podrían alzarse y ser el ejército que realmente completara lo que los dioses habían abandonado hacía tiempo. De las cenizas de estos mundos abandonados, un ejército de los desamparados. Un ejército no elegido. Eso no está nada mal. Ollía aplaudió al contarle la historia a la matriarca. Ahora, vamos a venderla al resto de los dueños de dominios y conseguir su apoyo. Una nota de Spitzer. Aeon está muy lejos, y me complica la vida. Escribir pequeñas interacciones es mucho más fácil para el recuento de palabras.
¿Sabías que tengo 16 historias paralelas exclusivas de Patreon? 4 de ellas son un mini arco de Reefi y algunas historias paralelas experimentales con puntos de vista alternativos en este enorme mundo. Quizás debería expandir el mini arco de Reefi a una historia independiente. Aventuras de Reef en mundos acuáticos alienígenas ubicados en las capas de agua vacía a las que nadie más va. En fin, voy a promocionar mi Patreon. Todo por tan solo $3.50. Creo que Tree es probablemente el programa de Patreon más barato y razonablemente grande que existe actualmente, pero no importa, porque Tree termina pronto. Le queda menos de un año. Tiene 5 capítulos de avance y 16 exclusivas de Patreon. Para quienes disfrutan de la creación de mundos y más creación de mundos, esto es lo que deberían probar. Además, en lo personal, tengo reguladores encima. El trabajo es un rollo, pero la vida es buena. 347. Hacia la barrera. 347. Año 321. Mundos periféricos. A veces me preguntaba qué sucedía allí, pues mi visión en estos mundos era limitada. Podía ver fragmentos a través de algunos familiares, de mi avatar y de mis clones y nodos. También podía ver fragmentos en sueños y en imágenes que portaban las almas moribundas, una característica de mi presencia como árbol de almas. Pero la gran mayoría de estos mundos periféricos aún estaban envueltos en una niebla de guerra. Pero cada vez que los visitábamos, me sorprendía lo rápido que cambiaban. Mi conocimiento de estos mundos eran instantáneas en el tiempo, que se actualizaban cada vez que mi avatar llegaba a ellos y tomaba una nueva instantánea. Fueron grandes cambios. Un año de paz significó enormes reconstrucciones, mayor población y más tierras de cultivo y muertos. Los huertos y las tierras de cultivo eran un elemento bastante común en muchos mundos. Algunas poblaciones élficas de la periferia de Neira sobrevivían gracias a grandes plantas frutales, una inusual adaptación simbiótica entre los elfos y sus huertos. La mayor parte del tiempo, me fijaba en cosas pequeñas. Plantaciones y adaptaciones inusuales de las plantas. Mis druidas recolectaban y recopilaban nuevos tipos de monstruos para su estudio. Mis dueños de dominio y la orden arrasaron con los demonios que infestaban los mundos periféricos como una tormenta de fuego. Una llama purificadora que ardió en estos mundos como un incendio forestal azotado por una tormenta. Pero con el tiempo, la podredumbre demoníaca regresaba, y no teníamos suficientes magos del vacío para lanzar un contraataque en sus mundos demoníacos vinculados. Lausana, gracias a su experiencia en estos mundos periféricos, creó un nuevo proyecto para la Orden. La Frontera 500. El objetivo era reclutar a 5 de nivel 100 de 100 mundos diferentes para formar a los campeones y guardianes más destacados de la frontera. Un ejército de los abandonados, para los abandonados. Eligió uno de los mundos políticamente más frágiles de la periferia neirana, un mundo llamado Macana por su gente, aunque la razón principal era su ubicación central en el corazón de los mundos periféricos neiranos. Estaba a 2 saltos de la mayoría de los mundos periféricos y a 3 de algunos otros. Macana estaba habitado por una mezcla de humanos, elfos y hombres lagarto. Por lo tanto, también les resultaba muy familiar a ella y a la Orden. También resultó estar al borde de la autodestrucción ya que de alguna manera, a pesar de que habían matado a los demonios que plagaban los mundos periféricos, las razas locales decidieron que era probable que se masacraran entre sí a continuación. Lausana no quería permitir que eso sucediera, y así, con el portador de escarabajo de Unaea, una fuerza de magos y la Orden, los líderes de estas 3 razas fueron reunidos y enviados al mundo de lava para pasar un tiempo en soledad, contemplación tranquila y reflexión. No era difícil detener las guerras, pero Ollía le advirtió que eso no hacía que la paz fuera permanente. Quizás sea presuntuoso, pero somos como padres. Estas personas son nuestros hijos peleándose entre sí. Nos sentimos tentados a intervenir cada vez que pelean. Cuando tienen conflictos, los enviamos al rincón de los malos para que reflexionen sobre sus decisiones. Y luego está el trauma generacional que estas razas deben afrontar. Puedes detener esta guerra ahora, y puedes detenerla las próximas veces que ocurra si estás aquí. Pero necesitas abordar las causas fundamentales. Lausana maldijo, por supuesto. Una parte de ella se sentía terrible por haber repetido el error en Magisar, donde los electrocutó con poder. Los prisioneros estarían igualmente asustados por su tiempo en Lava World. La perspectiva a menudo era dolorosa y miserable. Pero ella lo veía de otra manera. El trauma generacional persiste si nadie lo aborda. Luchar y matarnos unos a otros no es una buena manera de aliviar ese trauma ancestral.
Por mucho que lo odie, nos corresponde a nosotros hacer lo que ellos no pueden hacer por sí mismos. Para que los dioses intervinieran y obligaran a los antiguos grupos en disputa a portarse bien. Me recordó a nuestra propia expansión en 3 mundos. ¿Era este su intento de dejar huella en el mundo? Que cada titular de un dominio buscara un mundo que pudiera forjar en su propia imaginación e ideales. En Macana, ordenó a los supervivientes que construyeran juntos una ciudad y la llamaron Resura, un término local que significaba resurrección. Allí, ordenó que todas las disputas entre las 3 razas fueran mediadas por el panel de jueces de la orden. Ella imaginó un panel de mantenimiento de la paz en distintos mundos con jueces imparciales de mundos completamente diferentes para juzgar los asuntos y el uso de la forma limitada de lectura mental de Patreet para revelar la verdad en casos más extremos. Era un caso inusual que espías y diplomáticos asumieran el rol de árbitros raciales. Incluso entre Eome, esta creciente necesidad nos obligó a desarrollar un currículo, experiencia y material educativo para capacitar a nuevos jueces de forma fiable. En los casos en que lo correcto o lo incorrecto no estaban tan claramente definidos y las probabilidades eran bastante iguales, creó una arena de combate para juicios por combate, donde cada causa elegía a sus propios campeones raciales para luchar en su nombre. Fue interesante que el plan de Lausana fuera de alguna manera paralelo al de los ángeles de Angel World, pero en el multiverso más amplio, donde había tantos mundos que adoraban el poder, donde el sistema en sí mismo alentaba la violencia limitada y restringida era el mejor de los peores resultados. Año 322. ¿Cuántos años faltan? Lumos observó la aparición de Aiba. El huevo del reino era quizás una de las pocas cosas que quería tener, antes de que rompiéramos la barrera del vacío. Aunque Estella pudiera llevarnos al otro lado, una gran parte de mí sabía que necesitaba más poder y necesitaba los niveles. Así que tenía que hacerlo. Destruir la barrera, incluso si fuera con el arma de agua, debería proporcionarnos un gran aumento de nivel. Otros 8 años. Sigue así. Lo estás haciendo genial. Aiba reaccionó con una alegría inusual, y nos sentimos como si estuviéramos hablando con un niño. Así que decidimos no molestarlo más, y volvimos a nuestra exploración habitual. Estella, Edna y Lumos no encontraron otro dios. Lo que encontramos fueron mundos más poblados, que adoraban a los dioses de siempre. Desde los últimos anillos solares, solo hubo más y más mundos periféricos. Más mundos para que Lausana y la Orden Errante los liberaran de los demonios y restablecieran algún tipo de estructura. Observamos que ahora había más mundos de enanos, hombres lagarto, hombres arbóreos e incluso razas más inusuales. Había un mundo que se parecía a los hombres serpiente de Ulara, y otro donde las ciudades eran simplemente masas de corales ambulantes en mares con marea baja. Luego había otro lleno de guerreros con caparazón de tortuga. Pero no había señales de otro dios que no hubiéramos conocido, incluso si los habitantes de estos mundos claramente adoraban a los pocos habituales. Estos mundos estaban más alejados de los demonios, como lo demostraba la frecuencia de los ataques del rey demonio. Sufrieron invasiones a intervalos menos regulares. 30, 50, algunos incluso 200 años. Para ellos, los demonios eran extraños y aterradores, no una realidad cotidiana. Aquí, los héroes llegaron a tiempo para salvarlos de los demonios, y la gran rareza del acontecimiento significó que fueron respetados como héroes. Me resultó completamente familiar. Aún se mantenían relativamente estables y seguros, y aquí la orden no tenía mucho que hacer. Lausana y el resto de los dueños de dominios establecerían una operación más pequeña aquí, centrada únicamente en reclutar a la élite, pero fuera de eso, no teníamos necesidad de mantener una presencia abrumadora cuando no era necesaria. Año 323. Lausana se encontraba en los bordes de la fortaleza, había alrededor de 300 guerreros reunidos de los muchos mundos detrás de ella. Bienvenidos a la World. Aquí luchamos contra demonios. Antiguamente, cada pocos años, la Orden solía eliminarlos para mantener una población controlada. Hoy en día, los usamos como práctica. Se oyeron varios tragos fuertes, pero muchos de estos guerreros eran supervivientes de la guerra demoníaca en sus respectivos mundos. Estaban familiarizados con la lucha contra demonios. Lucharían. Lucharían duro y los empujarían hasta que no pudieran más. Luego descansarían. Un panel de veteranos de la Orden los evaluaría por su juicio, sus acciones en combate y el buen uso de sus habilidades. Era subjetivo, pero el combate era subjetivo. De los 300, solo pasaron unos 100. Muchos fueron imprudentes. Muchos fueron demasiado cobardes. Muchos lucharon y confiaron en su instinto.
Muchos no trabajaron bien en equipo. Serían devueltos a casa. Y se reclutarían más para ocupar su lugar. ¿Qué tal el reclutamiento? Sonrió Oya al reencontrarse, unas semanas después de la gira de Lava World, pero esta vez en una ciudad escondida en las profundidades del subsuelo. El mundo de las mazmorras estaba listo para el entrenamiento, y las élites de la orden se preparaban para la exploración de las mazmorras. Ambos dueños de dominios no necesitaban estar allí, pero aún así vinieron en parte por curiosidad y en parte para desconectar de lo que estuvieran haciendo. Era un entorno bastante frío y húmedo, a pesar de que Dungeon World era un reino frío por naturaleza. El núcleo mágico del mundo no irradiaba mucho calor natural ni energías mágicas que impulsaran ciertas actividades geológicas. En muchos mundos, las líneas ley actúan indirectamente como líneas que estimulan la actividad volcánica, la formación de montañas, etc. Decente, dijo Lausana. ¿Decentes? ¿Eso es todo lo que tienes que decir de ellos? Ollía sonrió mientras se sentaba en la silla, sencilla pero de excelente construcción. Todo en esta pequeña pero creciente ciudad subterránea era importado, enviado desde la casa del árbol. Tenían agua, aunque para Ollía, bastaba con tocarla para que se convirtiera en té. Ni siquiera tuvo que tocar el agua, lo único que necesitó fue que su dedo tocara una taza. Era una habilidad menor llamada la espiritualidad comienza con el té, pero infinitamente divertida para los héroes y muchos otros. También podría convertirse en un té terriblemente amargo, algo que Ollía usaba ofensivamente cuando quería molestar a alguien. Lausana suspiró al ver a algunos de sus compañeros pasar por la puerta. Alka, Kaza y Esar llegaron y se sentaron con ellos. Bueno, hace tiempo que no los veo a los tres. ¿Qué han estado haciendo? Subiendo de nivel, dijeron Kaza y Esar a coro. Tengo que seguirte el ritmo, arrasando por los mundos exteriores de Neira. A Lausana le pareció divertido y notó que Ollía tocaba suavemente el vaso de agua de Esar. No cambió de color, pero Esar lo notó. Gracias por el té. No deberías agradecerle hasta que lo bebas, comentó Kaza. Los dueños de los dominios se habían repartido las regiones. Alka, Kaza y Esar se hicieron cargo de los mundos periféricos de Gaia y también de los mundos enanos vinculados a Darkgard. Ron y Joan se hicieron cargo de los mundos aivanos, mientras que Lausana y Eva no cubrían los mundos neiranos. Ollía, dadas sus habilidades, adoptó una actitud más secundaria y brindó apoyo a la periferia de Awan en recuperación, aunque también apareció para ayudar en las batallas cuando pudo. Estella, Lumo y Edna aún estaban lejos, en las profundidades de los mundos remotos de los anillos solares sexto, aunque ocasionalmente se teletransportaban a la casa del árbol o a cualquiera de los mundos clon para reunirse con amigos y asistir a eventos importantes. Era mucho más fácil moverse cuando Estella podía colocar exploradores del vacío como anclas, así que no tenía que desandar sus pasos. Tenían 7 años. Internamente, teníamos un cronómetro. Una vez que tuviéramos el huevo del reino, íbamos a romper la barrera del vacío del demonio. Así que los dueños del dominio habían estado excepcionalmente ocupados, visitando cada vez más mundos periféricos. Pronto se les unieron algunos archimagos del vacío. Todos eran de nivel bastante alto, rondando los 140. Como el archimago del vacío Beter, uno de los primeros. Estaban bastante familiarizados con el combate, aunque a menudo desempeñaban un papel secundario. Pero explorar mazmorras y enfrentarse a criaturas poderosas era necesario para que se convirtieran en dueños de dominios completos. Cada grupo de poseedores de dominios trabajaba estrechamente con los magos del vacío, porque dependían en gran medida de ellos para moverse. La piedra del mundo Aivan significó que Ron y Joan tenían un poco más de flexibilidad con el uso de magos del vacío, pero en última instancia, todavía necesitábamos los magos del vacío para que los semidioses llegaran a los mundos demoníacos y atacaran a las madres demonios. Esperábamos que el próximo titular del dominio fuese un archimago del vacío, para que tuviéramos más opciones y flexibilidad a la hora de movernos. Estella, Lumo y Edna finalmente decidieron tomarse un descanso de explorar aún más mundos y centraron su atención en el muro gigante, ahora vulnerable. Se encontraban en el exterior de los anillos solares, y la barrera de vacío del demonio cubría todo el cielo. A mí me parecieron iguales. A Edna y a Lumo les parecieron iguales. Vamos. Los tres fueron envueltos en múltiples capas gruesas de energía vacía y luego desaparecieron de la superficie de los anillos solares. Dentro del capullo para tres, sentíamos que las capas se agitaban constantemente. Sabíamos que nos acercábamos a la barrera, pues sentíamos un cambio, un temblor en las múltiples capas. Estella hizo una mueca, pero su magia ya estaba en acción.
Las capas se agitaron para adaptarse a las firmas mágicas de la barrera, ajustándolas y doblándolas. Por un momento, nuestra capacidad de ver más allá de la pequeña esfera que nos protegía se desvaneció. Era solo un mar de oscuridad infinita y agitada. Los poderes del heredero del vacío se arremolinaban y la barrera misma parecía fluir de formas extrañas e inusuales. Alguna vez fue un flujo constante de maná que nos alejó, nos expulsó. Pero ahora, ya no más. Flotábamos dentro de una esfera, y ahora nos hundíamos en el océano. El océano asumió que la esfera era una de ellas y nos aceptó. Nos hundimos a través de la barrera del demonio, en un movimiento que Estella describió similar a los ajustes necesarios para alinearnos con las resonancias mágicas de las puertas de la grieta. Entonces, ya habíamos terminado. Nuevo título otorgado. Primero en entrar al nuevo reino de los demonios. Fue como si hubiéramos emergido de un túnel oscuro y lúgubre, y ahora pudiéramos ver una vez más. Cientos de miles de mundos emergieron ante nuestra vista, ocultos a nuestra vista habitual. Cientos de cometas demoníacos, todos moviéndose lentamente por el espacio. Podíamos ver manchas de extrañas nubes vacías que parecían como si el espacio mismo se hubiera desgarrado, y otras estructuras flotando por el espacio. Fortalezas y mundos del tamaño de planetas que parecían desmembrados. Habían muchos mundos destruidos aquí que de alguna manera aún no habían sido consumidos por el vacío. Y lo más importante, en el centro de todo, un sol negro gigante, acompañado de la prisión. Había una segunda capa de defensas. Una capa de escudo mágico que se asemejaba a las protecciones mágicas convencionales, solo que a la escala de un reino entero. Había 6 mundos cerca y alrededor de ese sol negro. Juntos formaban los 6 puntos de un octaedro, cada uno emitiendo una señal mágica tan poderosa que podíamos sentirla incluso a esta distancia. En el corazón de la forma estaba ese sol negro y la prisión que lo acompaña. Una prisión y nuestro objetivo. Capítulo 348. El verdadero mundo de los demonios. El primer mundo al que aterrizamos al otro lado de la barrera estaba lleno de demonios, tal como esperábamos. El planeta físico se sentía asqueroso en cuanto aterrizamos, y sentí una sensación palpitante y putrefacta que emanaba de abajo en cuanto los pies del Humoth tocaron el suelo. El resto de los 3 propietarios del dominio también lo sintieron. Bueno. Supongo que así es un verdadero mundo demoníaco, dijo Estella con el ceño fruncido, visiblemente incómoda. Nuestra magia y nuestra presencia eran firmemente rechazadas allí, como ni siquiera los mundos centrales divinos de los dioses lo habían sido. Las tierras estaban hechas de un material que no era roca ni piedra, sino del mismísimo material demoníaco. La vegetación y las criaturas que vagaban por allí ya no parecían normales, sino que estaban hechas de materiales puramente demoníacos. Ni siquiera eran los híbridos demoníacos que encontramos en nuestro mundo. Estas cosas eran más demoníacas. De alguna manera. De una forma que me costó describir. Me sentí disgustado. Casi todo mi ser sintió la necesidad de purgar esto del resto del mundo. Sentí la necesidad de quemar todo el reino con fuego purificador. Lo odiaba. Odiaba todo esto. Su carne rebosaba de un extraño icor sangriento. Las criaturas que parecían árboles absorbían energías del mundo circundante y las convertían en engendros aún más demoníacos. Aquí, en estos auténticos mundos demoníacos, vimos más variantes de demonios que en cualquier otro mundo invadido que hayamos visto. Había criaturas demoníacas que parecían animales, plantas, aves, lagartos e incluso personas. Pero no tenían ninguna de las características que los hacían normales. Había algo diferente en los demonios de aquí. Eran más duros, aunque morían ante nuestros ataques. Sentimos un rechazo fuerte y corrosivo. Estella y Edna también lo sintieron, y no dudaron en arrasar con todo. Hay cientos y miles de estos mundos. Estella maldijo, su magia del vacío quemó a las criaturas demoníacas. Eran sorprendentemente tolerantes a la magia del vacío, mientras que para Edna y Lumooth fue mucho más fácil superar a estos demonios verdaderos. Lumooth recogió a uno de estos demonios que luchaban y usó inspeccionar. Engendro de demonio. Un engendro demoníaco que se genera de forma natural en un mundo donde los demonios han asimilado y alterado por completo las leyes mundiales, de modo que el mundo solo produce diversos tipos de engendros demoníacos. Capaz de reproducirse orgánicamente o mediante otros medios, como el parasitismo, la absorción de presas y la multiplicación directa. Eones, maldijo Lumooth mientras aplastaba a la criatura con sus raíces. Estas cosas son naturales. El cadáver de la criatura aplastada se esparció por el suelo y se transformó en pequeños gusanos demoníacos.
Las raíces de Lumos se transformaron en un muro de diminutas espinas y los atravesaron a todos. Esta vez, todos murieron. Natural. La palabra tardó un minuto en asimilarse. Edna y Estella recogieron un engendro de demonio y activaron la misma habilidad, solo para estar seguras de que veía exactamente Lumov. ¿Qué hace que un mundo se vuelva así, en lugar de los mundos demoníacos habituales que vimos? Estella reflexionó sobre la pregunta en voz alta. Nos rondaba la cabeza, y buscamos por el resto del mundo. Por todas partes vimos todo con forma demoníaca. Estructuras gigantescas que parecían ciudades, pero funcionaban como enormes estanques de reproducción demoníaca, y aquí, sorprendentemente, no había puertas de grieta. En cambio, notamos ejércitos de estos demonios marchando hacia una dirección particular. Aquí, en estos mundos verdaderamente poseídos por demonios, sentíamos que el mundo mismo se resistía, y esto perjudicaba nuestros sentidos de muchas maneras. No podía sentir el suelo como de costumbre, porque no era tierra. Era carne demoníaca. Incluso el aire se sentía contaminado por la presencia demoníaca, tanto que la mayoría de los sentidos convencionales se sentían distorsionados por ella. Tuvimos que movernos y buscar con normalidad, y pronto encontramos una gigantesca masa demoníaca azulada que, de alguna manera, consumió al resto de los demonios. Se sentía diferente a todo lo que habíamos visto hasta entonces, y vibraba con maná del vacío. Inspecciónalo, dijo Estella. Lo odiarás. Lumov se concentró y lo activó también. Wadran corrupto, engendro demoníaco. Un enorme engendro Wadran, antes capaz de mucho más, pero mutado por los demonios para servir como un camino vacío. Ahora adopta la forma de una masa gigantesca que no conserva nada de sus características originales. Oh. ¿A dónde envían a estos demonios? Estella intentó sentir los flujos de magia del vacío de la zona. El lugar está inundado de tanto maná del vacío que no puedo ver nada. ¿Te gustaría ayudarme a eliminar estas cosas? Edna y Lumos, como era de esperar, aceptaron la oportunidad de luchar, así que aniquilamos a las masas de estos engendros demoníacos. Nuestras armas habituales aún funcionaban contra estos demonios algo más resistentes. Necesitarían a alguien de nivel 20 o 30 para derrotarlos uno a uno. Si el mundo entero tiene más demonios de este tipo, sería bastante difícil para los mundos sin guardianes de dominio. Eso los hacía más duros y resistentes que los monstruos demoníacos habituales, como los sabuesos infernales demoníacos y los guerreros demoníacos menores que hemos visto en los otros mundos. Probablemente esto era así porque ahora eran engendrados de forma natural y estaban hechos con mucha más robustez que el resto. Edna convocó a sus caballeros mágicos, y Lumos también convocó a nuestras propias criaturas, como escarabajos y arañas, para ayudar a despejar el perímetro y mantenerlos alejados. Los sentidos de Estella ahora funcionaban un poco mejor. Los están enviando a otro reino. Aunque no sé para qué. Solo quedaba el engendro demoníaco Wadran corrupto, solitario. Me pregunté si los demonios sabían si éramos invasores y, de ser así, si podrían saber que ya habíamos superado su barrera y entrado. La gigantesca masa demoníaca azul vibraba con magia del vacío, y cuando nos acercábamos, todos sentimos un intento de atacarnos mentalmente. El dominio ha bloqueado el intento de intrusión mental. Permíteme. Edna sacó una alabarda y cargó con sus habilidades mágicas. De un solo golpe poderoso, la alabarda emitió un rayo de luz que atravesó la masa y la quemó viva con su furia. La masa demoníaca forcejeó, pero en sus últimos momentos, pareció aliviada por la liberación. Pude ver un alma atrapada, ahora libre de la corrupción que la ataba para siempre. El alma flotó, y luego, en lugar de moverse a otro lado, se movió hacia Lumos, atraída hacia mi avatar por mis habilidades para guiar el alma. Reino del alma. He visto mis reinos del alma llenos de criaturas de muchos mundos, aunque la mayoría son del nuestro. Lumos, como avatar de un árbol de almas, aún tenía la capacidad de atraer las almas de los muertos, pero pronto me di cuenta de que tras el velo de la barrera demoníaca, probablemente no había otro lugar a donde ir. Yo seguía siendo el mejor lugar al que podía ir y así recibí el alma gravemente dañada de lo que una vez fue una criatura Wadran. Pude sentir que intentaba comunicarse y entonces, con mis vastos poderes de forja de almas, rápidamente reparé el alma antigua y dañada y pronto estaba hablando. Saludos, anciano. El alma tenía una forma bastante distinta a la que había visto, pero parecía saber exactamente qué reparar. Solo podía suponer que era producto de mi forja de almas y también de las habilidades de mi árbol de la vida. Agradezco la libertad que me has dado. He estado encadenado durante años, sin saberlo, esclavizado a la voluntad de los corruptos. ¿Quién y qué pasó en el pasado?
¿Qué recuerdas? El alma estaba gravemente dañada, y me di cuenta de que sus recuerdos probablemente eran igual de inestables. Un daño espiritual tan prolongado a menudo corrompía los recuerdos que alguna vez tuvo. Me temo que no recuerdo mucho, como ya sabrás. Lo último que recuerdo fue una gigantesca peregrinación de los Wadranos, mientras buscábamos un lugar donde finalmente descansar a nuestro dios moribundo, Wadra. Nos topamos con el dios de las artes, Eras, y Eras acordó construir juntos una tumba para Wadra. Sería la culminación del viaje, un largo camino de migrantes para encontrar finalmente un lugar al que llamar fin. ¿Una tumba? Sí. Nuestra misión final era encontrar un lugar donde terminar juntos, nosotros y nuestro Dios. Pero, por desgracia, había traidores entre nosotros y también dentro de las filas erasianas. Corrompidos por desconocidos, nos utilizaron a ambos y nos convirtieron en esta cosa repugnante. ¿Sabes quiénes y qué querían hacer? No, pero sé que debe haber artesanos erasianos de alto rango y los primeros discípulos de Wadra que sobrevivieron. Deben estar allí, y si te los encuentras, ten cuidado. Deben ser los responsables. Si encuentras sus almas, anciano, torméralos y haz que hablen. ¿Traidores entre sus filas? ¿Por qué? ¿Un fracaso al ascender? ¿Una oportunidad de hacer algo que le permitió a uno de los traidores obtener poderes divinos? No había mentiras en el reino del alma. Aquí, en este reino sagrado, podía obligar a cualquier alma a decir la verdad, y sabía que este espíritu, esta alma que pronto sería enviada de vuelta al camino de la reencarnación, no mentía. Era la verdad, y verdaderamente lo que creía. No supe qué hacer con este conocimiento de inmediato, aunque mis mentes artificiales resumieron rápidamente que probablemente existían muchas otras manchas similares en los reinos demoníacos. Criaturas cuyas almas podríamos liberar. Podríamos reconstruir una historia, una narrativa que luego pudiéramos entender. La conversación sobre los Wadrans hizo que mi atención volviera a centrarse en una de las criaturas que conocimos. Horkun. Desde los anillos solares, hice que un mago del vacío trajera a la élite centinela erasiana al espacio gemelo, donde mi clon se encontraba en el corazón del nuevo continente. Es muy liberador volver a ver por fin ciudades y personas a semejante escala, dijo el centinela. Aquí, mi clon podría usar forja de almas e intentar replicar el alma inusual del golem. La obra de otro dios era algo que estaba ansioso por ver. Ollía, mi otro subdominio, se puso de pie y escoltó al centinela cerca de mi gigantesco yo. El centinela miró hacia arriba, y mi árbol se alzaba sobre toda la ciudad, la región, tal vez incluso todo el continente. Algunos magos que se teletransportaron e intentaron crear estaciones satélite en el espacio gemelo afirmaron que podían ver mi árbol clonado desde la órbita baja del espacio gemelo. Ponte cómodo. Me dijeron que puede ser una experiencia bastante dolorosa, dijo Ollía mientras ambos caminaban hacia uno de mis árboles de la forja. Un conducto, una conexión con mi forja de almas. Horkun entró y pareció arrepentirse de inmediato. Parece que estoy reevaluando mis decisiones anteriores. Esta parece ser una configuración mucho más completa de lo que esperaba inicialmente. Ollía sonrió. ¿Lo estás reconsiderando? Lo soy, pero no importa. Acepté lo que acordé, y es impropio de un centinela faltar a su promesa. La forja cobró vida al girar mientras mis zarcillos rodeaban al golem gigante. El golem estaba hecho de diversos materiales, pero estos metales no eran cualquiera. Formaban parte del ser espiritual de la criatura, y eran carne a la vez que metal. Me resultó sorprendentemente familiar y me recordó al arma viviente que había creado con Lausana. Con el inmenso aumento de la forja, me acerqué al alma y vi cómo el alma de la criatura brotaba. Desde fuera, parecía un manantial normal. La diferencia radicaba en que las piedras que lo formaban se habían sustituido por minerales metálicos de todo tipo. Hierro, cobre, mitril. Las variantes más exóticas de metal, como el hierro verde, y algunos tipos de cobre que solo habíamos visto en otros mundos. Sin embargo, esta no era la fórmula mágica de Horkun. Era simplemente la forma de los niveles y habilidades que Horkun adquirió o le fueron otorgados desde su creación. Aún así, como prometí recrear a Horkun en otro cuerpo, escaneé rápidamente el manantial del alma y anoté los detalles. Tendría que enviar a la orden a reunir los minerales y materiales necesarios después de esto, pero no había metales ni hierros fuera de mi alcance. Ahora necesitaba mirar dentro y debajo del manantial del alma y encontrar el núcleo del alma. Así, recurrí a más poder y maná del resto de mi red de árboles y presioné un poco más. El alma se resistió. O lo intentó.
Pero así, con un pequeño empujón y adaptándome a mi visión espiritual, pude contemplar el manantial. Debajo de él, vi los hermosos anillos que formaban el alma de Horkun, unidos por 7 esferas de diferentes colores. 7 colores: azul, negro, rojo, amarillo, verde, blanco y morado. Lo asigné a mi forja de almas y me di cuenta de que me faltaban 2. Blanco y morado. Me acerqué un poco más y me pregunté qué los creó. Esfera interior del alma artificial, blanca. Encontrado cerca de los soles blancos ardientes, donde las almas de los muertos se derriten. Esfera interior artificial del alma, púrpura. Encontrado en los bordes de la burbuja de la realidad, descartado por las almas de los muertos, donde finalmente se encuentran y regresan al vacío. El solo hecho de saber lo que buscaba me abrió un mundo de posibilidades y, curiosamente, el sistema consideró oportuno desbloquear nuevos tipos de árboles para cosecharlos. Nuevo tipo de titán desbloqueado. El árbol de la puerta en el borde del vacío desbloqueado. Un árbol enorme e independiente capaz de recolectar fragmentos de alma mientras flota en los bordes de la burbuja de realidad. También puede funcionar como base flotante. Nuevo tipo de titán desbloqueado. El nodo ardiente desbloqueado. Un árbol enorme e independiente capaz de sobrevivir en los mundos más cálidos, capaz de convertir el calor y las llamas en energía y también de cosechar fragmentos de alma en dichos mundos. Aún no había terminado. Eché un vistazo y observé atentamente cada parte del alma de Horkun, y supe que podía replicarla. Era probable que, dada su gran fuerza, una réplica de Horkun también requiriera un Titan Frame o una fuente de energía similar. Me pregunté si Eraso quien lo creó dejó una trampa dentro de su alma, pero por lo que pude ver, no había ninguna. Aún así, no pretendía conocer todas las capacidades de un dios como Eras, por lo que las sospechas de Ollía estaban justificadas. ¿Listo? Horkun emergió de la forja de almas, algo sorprendido. Sentí como si alguien me abriera el cuerpo y me mirara. Eso está bastante cerca, dije, y el golem gigante se arrodilló respetuosamente. Por eso me siento un tanto familiar, como si Eras mismo hubiera decidido curarme, aunque recuerdo que los caminos de mi dios eran más bien una reconstrucción ardiente. Cada uno de nosotros eventualmente logra cosas similares, aunque recorremos caminos diferentes. Ollía envió a Horkun de regreso a los anillos solares, y luego, envié mi orden al mundo para buscar los materiales y también encontrar los mundos que cumplían tales condiciones. No me llevó mucho tiempo encontrarlos. El borde del vacío estaba en todas partes, incluso en el mundo de la casa del árbol. Sin embargo, debido a mi enorme presencia en la casa del árbol, no había almas en descomposición en el borde del vacío. Por lo tanto, tuve que obtener estas almas en descomposición en mundos sin la presencia de mi clon. Así, en uno de los grandes anillos exteriores habitables de Giroworld, un mundo que habíamos dejado prácticamente solo, desplegué mi titán recién descubierto. Un árbol en forma de anillo, con las raíces orientadas hacia adentro, mientras que las ramas emergían del anillo como si fueran árboles independientes. Flotaba y podía ajustar ligeramente su posición, y lo acercamos al borde de la burbuja del mundo. Allí, presencié cómo estas diminutas motas de almas muertas, en ese instante final, se desprendían de un trocito para nadar en el vasto mar vacío. Esa última parte se desintegró, pero al hacerlo, liberó una diminuta cantidad de energía casi invisible. Tan pequeño. Tan pequeño. Y aún así, alimentó la forja de mi alma. Forja de almas. Púrpura desbloqueado. Las almas y los espíritus artificiales ahora pueden reforzarse para resistir mejor la turbulencia del vacío y la erosión de la realidad por las fuerzas del vacío. Las almas mejoradas por la forja de almas también pueden obtener habilidades limitadas de tipo vacío y maldición. El nivel máximo del alma artificial aumentó a 90. El nivel base del titán aumentó a nivel 120. Lindo. Bueno. Vamos a buscar donde hay un sol blanco ardiente. Una nota de Spitzer. Me quedé dormido. Fue mi culpa. Además, el 7º libro estará disponible a finales de este mes. 349. Cáscara. 349. Soles blancos. Aunque los soles de muchos mundos parecían blancos desde la superficie, no se consideraban blancos. Muchos se acercaban más a la escala de colores amarillentos. Esto solo era evidente al estar en el límite de la realidad del mundo. Ni siquiera el sol de la casa del árbol era blanco. Por lo tanto, nos resultó mucho más difícil encontrar uno de lo que esperábamos. No registramos fácilmente los colores de los soles, pero sabíamos que había un mundo demoníaco que sí tenía un sol blanco. Sin embargo, allí no había almas. Nada que el sol blanco pudiera derretir. No existía ningún minimundo donde las almas pudieran morir y luego derretirse.
Entonces Alka sacó a relucir el sol blanco de Darkgar III. Entonces, llamé a Ollía de sus funciones actuales y la envié a investigar. Los tres mundos que una vez estuvieron separados ahora estaban unidos, y aún así, de alguna manera, mantenían tres posiciones diferentes en el mar vacío. Para los magos del vacío, pararse en el ahora unificado Darkgard era como pararse en una intersección inusual de tres caminos, y podían saltar a tres partes diferentes del mar del vacío. Los tres mundos darkgardianos se habían fusionado para formar un único sistema solar con tres planetas en órbita, con un único y hermoso sol blanco en su centro. Ese mismo sol era, de alguna manera, tres soles diferentes al mismo tiempo. Cada mundo aún percibía su sol de forma ligeramente distinta, quizás debido a su distancia del sol. Sin embargo, incluso en el mundo más cercano al sol de Darkgardian no había nada de esta energía del alma blanca que estábamos buscando. Nos acercamos aún más al sol, solo para estar seguros, y no encontramos nada. A medida que me frustraba cada vez más, me preguntaba si podía simplemente pedir ayuda. Así que, a través de las raíces de mi árbol de nodos en Darkgard, intenté llegar al núcleo y reconectar con la voluntad del mundo una vez más. Mis raíces se extendían más profundamente en el suelo, y aunque un nodo en Darkgard no tenía la mayoría de mis habilidades y, por lo tanto, los árboles no eran tan duraderos, todavía poseía el beneficio de una cantidad increíblemente grande. Fui profundo y, curiosamente, el núcleo extendió una línea ley y me encontró a mitad de camino. Sentí tres fragmentos de voluntad destrozados, recomponiéndose gradualmente en un todo único. Esta reforma comenzó hace años y aún no está completa. Pero sentí su fuerza y me di cuenta de que se sentía más robusto. Más conectado. Un mundo destrozado, ansioso por recuperarse y ser un todo. Sus voces aún parecían tres voces superpuestas, aún no unidas del todo. Pero sus pensamientos y respuestas eran bastante coherentes. Lo que ves no es lo que podemos darte. No está aquí. El sol blanco que buscas es puro, y es una rareza incluso entre las estrellas. Ah. Maldita sea. Pero me di cuenta de que los otros dioses podrían tenerlos, y entonces envié a Ollía, como mi enviado, en un viaje para visitar a los otros tres dioses en busca de este sol blanco especial. Lo sé. Son los antiguos restos de un sol. Son pequeños, pero increíblemente densos. No hay ninguno en mis mundos, respondió Awa. Pero los encontrarás en los cementerios de los mundos más antiguos. Creo que están en los límites, así que tardarás un poco en encontrarlos. A través de Ollía, pregunté, ¿cómo superan los dioses antiguos las limitaciones de la forja de almas? No lo hacemos. Usamos el sistema de fe para alterar las almas directamente. Las almas se pueden construir de muchas maneras. La forja es una de las pocas conocidas. Los magos sangre y espíritu también pueden explorar el alma, aunque sus caminos son más largos y dispersos. Como Dios, la fe me permite hacer muchísimas cosas. Sonaba como un sol tipo enana blanca, o quizás, una estrella de neutrones. Así que esa era otra cosa que buscar. Mientras tanto, Lumooth, Estella y Etna seguían en las profundidades de la barrera demoníaca. El mundo entero estaba inundado de engendros demoníacos y, a diferencia de los demás mundos demoníacos, no había fosas ni caminos que condujeran al núcleo del mundo. Así que tuvimos que cavar nuestro propio pozo. O cortarlo nosotros mismos. La tierra misma estaba hecha de carne demoníaca. Lo cortamos como si estuviéramos desgarrando la carne de una bestia gigantesca, con la esperanza de llegar al corazón. Cuanto más escarbábamos, más carne extraña y demoníaca encontrábamos. Carne demoníaca que funcionaba como líneas ley mágicas y canalizaba energía mágica por todas partes. Gusanos y criaturas demoníacas nos atacaban a medida que cavábamos más profundo. Durante meses y meses cortamos y desgarramos la tierra de carne que había debajo, y nos acercábamos más. No había alimento que cosechar en estos mundos. El aire era demoníaco y estaba lleno de esporas demoníacas. Si llegáramos como invasores, no tendríamos recursos naturales que recolectar. Mis habitantes arbóreos teorizaban que se debilitarían al caminar sobre este tipo de mundos, y mi ejército tendría que traer todos sus propios suministros. Una parte de mí quería creer que podría haber mundos normales entre todos esos cientos y miles. Pero el maná vacío de Estella examinó rápidamente aquellos mundos que pudo y respondió con un movimiento de cabeza. Ni uno solo entre los cientos de mundos del grupo exterior. Parece que hay algunos más cerca del interior que parecían y se sentían normales, pero todo lo demás aquí está lleno de mundos de carne demoníaca, respondió Estella. Me generó mucha curiosidad saber qué había en el corazón de los mundos de carne demoníaca. ¿Existía todavía un núcleo?
¿O fue reemplazado por algo completamente distinto? Año 324. El viaje a las profundidades tomó mucho más tiempo del previsto. En otras palabras, había muros de carne demoníaca que atravesar, y Lumos también envió muestras de la carne demoníaca a la casa del árbol. Mis magos e investigadores se dedicaron a la investigación mágica, poniendo a prueba sus cuerpos y sus firmas, y descubrimos algo potencialmente horroroso, si se desatara a mayor escala en el resto del mundo. Los demonios desarrollaron demonios resistentes al maná estelar. Muchos de estos demonios verdaderos no sufrían de una debilidad severa hacia los héroes o su maná estelar. Si los demonios normales eran aproximadamente 10 veces más débiles contra el maná estelar, estos demonios eran en cambio como criaturas normales, sin debilidad natural. Mis magos e investigadores examinaron a fondo las muestras de carne demoníaca y se dieron cuenta de que, al ser algún tipo de carne orgánica demoníaca, no se generaban en charcas de generación típicas. Eran, en cambio, creaciones de un núcleo. Estos demonios naturales tuvieron que ser creados bajo la influencia del núcleo de un mundo verdaderamente bajo el control del demonio, porque no podían generarse a través de los estanques de engendros habituales del demonio. El maná estelar aún tenía sus ventajas. Aumentaba las habilidades físicas de su dueño y, en ese sentido, estas nuevas resistencias no impedían que los héroes se movieran con rapidez y golpearan con mucha más fuerza. Tampoco impedían las habilidades de apoyo. Se trataba principalmente de un contador de hechizos heroicos y ataques mágicos aumentados con maná estelar, que casualmente incluía una gran variedad de habilidades heroicas. Estella, Lumos y Edna estaban casi cerca del núcleo de ese verdadero mundo demoníaco cuando fueron informados de los hallazgos, y nuestra sospecha inmediata fue que podría haber un controlador activo de los demonios en el corazón de todo. Los demonios regulares enviados a atacar e invadir el resto de los mundos tenían como objetivo ganar tiempo para desarrollar estos poderosos demonios antihéroes. Con grandes cantidades de estos demonios, lo que antes era un enjambre de moscas molestas se convertiría en una turba que abrumaría a los héroes, ya que su área tradicional de magia de ataque se vería gravemente debilitada. Dado que no habíamos visto a estos demonios en el mundo exterior, nuestra siguiente conclusión fue que los demonios tenían la intención de realizar un gran ataque de salida para abrumar las defensas de los dioses, antes de que pudieran implementar contramedidas. Incluso si los dioses lograran derrotar el avance, habrían podido ganar grandes cantidades de nuevos territorios al inundar los mundos periféricos e incluso el núcleo exterior con estos nuevos demonios resistentes a los héroes y al maná estelar. Ordené a los magos e investigadores que encontraran alguna debilidad en estos nuevos demonios, porque esperábamos que hubiera más de ellos. El núcleo ya no parecía un núcleo. En cambio, parecía un corazón gigantesco y latente, verdaderamente corrompido por los demonios. Latía, se expandía y se encogía a intervalos regulares, y lo sentíamos latir. No había reyes demonios aquí, pero nos sentíamos como si estuviéramos en presencia de uno. El corazón estaba lleno de tanta energía demoníaca y maná central de una forma que nos pareció surrealista, una mezcla de magia que no habíamos visto en mundos fuera de las verdaderas tierras demoníacas. Se movía, se contoneaba, se expandía, y sentimos su repugnante mezcla de energías demoníacas azotar nuestros dominios. Lumos avanzó. ¿Deberíamos contactar? Podríamos anunciar nuestra presencia al resto del mundo. No. Destrúyelo. Si queda algo, nos pondremos en contacto, declaré. Había algo tan extraño, aborrecible y ajeno en el núcleo de carne demoníaco que no quería saber nada de él. Con gusto. Los puños de Lumos se transformaron en una gigantesca pared de puntiagudas lanzas de madera y las hundieron en el enorme núcleo de carne. El golpe mismo sacudió todo el mundo de carne. Fue como si el mundo entero gritara de dolor. Las paredes de la cámara del corazón se estremecieron y vibraron, y sentimos cómo el maná denso y vacío del mundo se transformaba. Algo viene, maldijo Estella. Hay un mecanismo de defensa. Voy a manipularlo. Lumos atacó de nuevo, repetidamente, mientras Estella hacía gala de sus recién adquiridos poderes del vacío. Ya no era una pequeña antena que intentaba contraatacar al mundo. Ahora, su fuerza se había expandido enormemente. El umbral del nivel 200 le permitía incluso interferir con un intento de teletransportación. Te ganaré tiempo, dijo Estella. Creo que podemos atropellar y fugarnos. Edna captó la indirecta y sacó su arma, y se sumó al ataque. Las vibraciones y temblores de todo el mundo físico eran constantes, a medida que más engendros demoníacos emergían de las paredes que nos rodeaban. Eran hostiles e intentaban repeler a cualquier atacante. Eran como el sistema inmunológico del mundo demoníaco.
Entraban por los caminos que habíamos excavado, por los agujeros en la pared, y algunos emergían de las propias paredes, como si éstas se transformaran en demonios resistentes al maná estelar. Invocamos a nuestros aliados mágicos habituales para defendernos. Los caballeros mágicos de Edna y mis escarabajos igualaron la fuerza defensiva demoníaca mientras destruíamos nuestro objetivo. El paragón marcial de Edna cortó el núcleo del corazón demoníaco, y los poderosos golpes de raíz del Lumooth perforaron la carne. Cortamos y pinchamos repetidamente, destruyendo cada vez más carne. Intentó regenerarse, pero nuestra fuerza lo superó. Lumooth cortó rebanadas y las guardó para examinarlas más tarde. La carne de un núcleo transformado. Estella también enfrentó una batalla que no pudimos ver. Pero también sentimos su batalla, mientras todo el mar vacío se ondulaba por las energías en conflicto. Su denso y espeso maná vacío enfrentó a los invasores y logró retrasar su llegada. Tienen una hora. Trabajen más rápido. Gritó Estella. Lo conseguí. Los brazos de Edna no cesaron, y los golpes contra el corazón del planeta demoníaco sonaban como las cuchillas de un maestro cocinero en plena faena. Al llegar a la mitad del corazón de carne demoníaca, empezamos a ver un cambio notable. La carne del mundo mismo empezó a cambiar y a transformarse. Los colores se deformaron y se volvieron más brillantes. Eran menos rojos. Menos marrones. Menos demoníacos. Ahora fuimos asaltados por intentos de ataques mentales. Dominio bloqueado, intento de ataque mental. Dominio bloqueado, intento de ataque mental. Dominio bloqueado, intento de ataque mental. Todo el corazón de carne se estremeció, se tensó y se estremeció como si intentara gritar por bocas que no tenía. No podía vernos. Y nos negamos a contactarlo. Nuestros cortes atravesaron el corazón, el inmenso objeto. La burbuja de realidad que nos rodeaba empezó a debilitarse, y sentimos que el mundo mismo se estremecía. ¿Es el corazón realmente el núcleo? Edna se estremeció ante la horrible idea de que el núcleo de un mundo pudiera ser en realidad un corazón demoníaco. No hay nada debajo de todo esto. Pero nuestros cortes, estocadas y todo lo que desgarramos no tenía nada. En realidad, solo era carne demoníaca. Capas y capas de carne demoníaca. Pelada. Desgarrada. Esperaba encontrar algo, y finalmente lo encontramos. Era pequeño, no más grande que una pelota grande. Lo suficientemente grande como para caber en 2 manos. Se veía muy roto y debilitado. Una piedra fea y terriblemente deformada. Lo único que no estaba hecho de carne de demonio. Una rápida inspección confirmó nuestras peores sospechas. Núcleo del mundo remanente. Drenado de toda energía y minerales, esto no es más que la cáscara desecada de lo que alguna vez fue un mundo normal. Lo arrancamos de la carne, y todo el mundo físico se convulsionó como si le hubieran arrancado el corazón. Las paredes del mundo comenzaron a comportarse de forma extraña, y nuestro dueño del dominio del vacío no se lo pasó por alto. Estella se giró y vio que habíamos conseguido algo. Bueno. Creo que hemos causado un gran desastre hoy, ¿quieres irte? ¿Deberíamos? Preguntó Edna. El resto de la carne demoníaca seguía bombeando e intentando recuperarse, pero, por alguna razón, no pudo. Era como si le hubieran arrancado algo, y todos los intentos de recuperarse fracasaran. Lumooth, ¿nos llevas a casa? Lumooth se detuvo y sintió la atracción de la teletransportación de mi clon. Ven. Vámonos. Los 3 se tomaron de las manos, y con la roca deformada en la mano de Lumooth, regresamos a Treome. No nos llevó mucho tiempo conseguir un título. Título otorgado. Destructor del mundo de la carne. Has adquirido una habilidad. Ahora rompe núcleos. Tus ataques son más efectivos contra núcleos planetarios y mundiales. Esto es una cosa monstruosa. Alka observó la carne del mundo demoníaco que flotaba dentro de una cuba mágica. No tengo ni idea de qué es. Parece carne, pero si la cortamos lo suficientemente pequeño, se transforma en pequeñas cosas parecidas a la arena. Sin embargo, en conjunto, no se comporta como arena. Había un ejército de investigadores trabajando horas extras para satisfacer muchos de mis caprichos. Décadas y siglos de mejoras de equipo, herramientas mágicas e investigación. El aire estaba cargado de anticipación y energía. La noticia de lo que habíamos visto se difundiría rápidamente, pero una parte de mí se preguntaba si estaban esperando algo. En otro contenedor de almacenamiento mágico estaba la roca que habíamos recuperado del verdadero mundo de los demonios. A diferencia de los otros núcleos, era solo una cáscara. Ya no contenía la voluntad del mundo. Lo examiné y entonces sentí una voz que me contactaba.
Una de las nuestras, ¿y por qué el sistema considera a los demonios como enemigos? Un agradecimiento de nuestra parte a quienes trajeron de vuelta a una de nuestras muchas antiguas hermanas. Una voz de la voluntad del mundo. Has recibido una bendición mundial. Quienes adoran tu fe en la casa del árbol obtienen mayor experiencia. Esta bendición mundial durará 100 años. Un pequeño agradecimiento. Alka se acercó y también miró la roca. No hay nada que podamos hacer. Es extraño que siguiera siendo el ancla del corazón del demonio, pensé. Aunque ya no hacía nada. Quizás, y teorizo, los demonios quieran deshacerse por completo de los núcleos inorgánicos. No tienen otra opción, dadas las limitaciones del reino. Han agotado el poder del núcleo donde han podido, pero hasta que el sistema les permita anular por completo las reglas, no les queda más remedio que usarlo como prueba de su autoridad como la voluntad del mundo, dijo Alka. Lo que podemos ver en los mundos demoníacos fuera de la barrera son solo las primeras etapas de lo que están haciendo dentro. Debemos advertir a los dioses. Los amigables, claro. Capítulo 350. Progreso en las pequeñas estepas. Año 325. La carne del rey demonio se pudrió y se derritió. Tuvo una cabeza. O dos. En cambio, Ligduod estaba firmemente incrustado en el muñón de lo que solía ser uno de los cuellos de la criatura, y su magia quemaba el cuerpo restante del rey demonio, derritiéndolo lentamente desde dentro. El rey estaba muerto, y Lausana suspiró aliviada. Si cada mundo se enfrentaba a reyes demonios una vez cada 20 o 25 años, y ahora hay alrededor de un centenar de mundos periféricos que supervisar, eso seguía siendo un promedio de unos 5 reyes demonios al año. Se habían enfrentado a tantos reyes demonios que dejó de recordar sus nombres. Sus poderes comenzaron a difuminarse, y sus instintos respondieron a habilidades que a veces no poseían. Ni siquiera notó cuando algunos de sus nombres se repetían, hasta que uno de los asistentes de su orden se lo mencionó. Internamente, Lausana escuchó que la orden incluso estaba trabajando en un método de clasificación para diferenciar y clasificar a los distintos reyes demonios. Parecía bastante inútil, porque los demonios eran conocidos por sorprender. Casi siempre tenían algún pequeño giro, como el que explotó en un enjambre de diminutos parásitos demoníacos contra el que luchó hace apenas unos meses. Deberías verte un poco más feliz para alguien que acaba de matar a tantos reyes demonios, bromeó Ebon, sentándose en la roca junto a ella. ¿Quieres algo para celebrar esta noche? Lo dice quien debería estar recogiendo algo y ayudándome un poco más. Lausana, naturalmente, ignoró la segunda parte de la pregunta. Siempre se tomaba el trabajo demasiado en serio. Subí de nivel. ¿Y tú? Ebon, por otro lado, no era un caballero muy serio. Ya no. Con un peso menos, Ebon era un caballero muy relajado. Lausana abrió la notificación de su sistema y asintió. Bueno, creo que sí. ¿168? Sí. Lausana obtuvo su subdominio de nivel 160 hace unos meses después de una batalla. Nueva habilidad de dominio desbloqueada. Pareja estelar. Ligduod ahora puede sobrecargarse de maná estelar para superar su fuerza normal durante breves periodos. Tras un sobreesfuerzo, Ligduod necesita recuperarse. También desbloqueaste forma de fusión estelar, un estado en el que tus habilidades de combate se amplifican mientras estés expuesto y en presencia de una estrella favorable. Lausana giró, Ligduod se levitó fuera del cadáver del rey demonio y voló de regreso a sus manos. ¿Estás esperando a llegar al nivel 160 para ver qué pasa? Le preguntó el elfo al caballero indeciso. El caballero indeciso no se quedaba atrás, con el nivel 157. Subir de nivel era más difícil. A veces, los reyes demonios solo daban un nivel. A veces, ninguno. Sinceramente, sí. En este punto, mejor me quedo con lo nuestro. El campeón no elegido y el campeón que no eligió. Es un duelo muy interesante. Eso nos convierte en una pareja terrible. Lausana maldijo, pero con una sonrisa a medias. Por suerte, este mundo periférico aún conservaba grandes ciudades medievales con buenos restaurantes y tabernas. Algún día disfrutarían de una buena comida allí. Algunos mundos tenían exquisiteces fascinantes, y en este mundo, las ratas eran sorprendentemente gordas y carnosas, lo que las convertía en un alimento básico popular. A algunos humanos todavía les disgustaba que se negaran a comer ratas, pero la mayoría de la orden pudo comprender cómo cada mundo evolucionó para tener diferentes tipos de cultivos y animales básicos. Deberías agradecer que esté aquí para acompañarte, bromeó Ebon. Podemos comer ratas disecadas esta noche, no sé si nuestros otros compañeros querrán acompañarnos.
Lausana puso los ojos en blanco. De hecho, ya lo había probado y le pareció bastante bueno. Pero las imágenes que a menudo evocaba en los visitantes extranjeros no eran tan agradables. No están tan mal. Hay muchos compañeros guerreros que pueden hacerme compañía. Ebon miró a su alrededor. Si bien había agentes veteranos de la Orden, muchos de los guerreros que entraban en acción eran más jóvenes y menos experimentados. Su papel era mínimo, pero eso demostraba lo limitada que estaba la Orden. Pero cada año fue mejorando. Cada año, se unían más personas a la fuerza, la mayoría provenientes de la periferia. Las que ya existían adquirían experiencia y se unían a la Orden en movimiento. El reclutamiento de la Orden era una operación masiva que abarcaba varios mundos, y muchos de los reclutas eran transportados a Treome, Branchold o Tree Worlds, donde había varios centros de operaciones de tamaño suficiente para entrenar adecuadamente a las nuevas personas. También había centros más pequeños repartidos por los distintos planetas, muchos de ellos en los nuevos mundos periféricos. Estos centros eran pequeños, atendidos por no más de 50 individuos experimentados de la Orden procedentes de los 3 mundos centrales, mientras que el resto de la infraestructura estaba atendida por los reclutas locales. Las instituciones más grandes de estas nuevas orden estaban ubicadas en Dwinspace y Darkguard. Alka viajaba con frecuencia y se alojaba en su casa de Darkguard. Vivía allí unos meses al año, donde encargaba a la Orden la construcción de algunos de los talleres más grandes conocidos por los enanos. El cambio de Darkguard en los últimos años y décadas había sido sorprendente, especialmente desde la reunificación de los 3 mundos Darkguardianos. La fuerza de las líneas ley mágicas, antes débiles, ahora era mucho mayor, y los enanos de la orden local trabajaron arduamente para estudiar su naturaleza y utilizarlas para diversas funciones. Las líneas ley eran lo más parecido al maná libre en los innumerables mundos y eran la forma en que la voluntad del mundo extendía su alcance. Mediante una serie de herramientas mágicas hechas de cristales, estos almacenaban la energía mágica bruta suministrada por las líneas místicas y la convertían en formas utilizables de energía mágica. Posteriormente, los enanos la utilizaban para alimentar equipo pesado, poderosas forjas y herramientas. Aunque las forjas enanas no podían fabricar cosas como la forja del héroe o incluso el equipamiento espiritual del nivel de dominio, el tamaño tenía una cualidad única propia. A los enanos les encantaba el desafío y la emoción de construir estas grandes máquinas de guerra, y aunque Treome seguía siendo el maestro del equipamiento individual con su ecosistema industrial general y su enorme gama de individuos altamente cualificados y de alto nivel, Darkguard ahora se había transformado en un centro de fabricación de gran tamaño. Aquí construyeron placas y armaduras enormes que equiparían a los 2 grandes portadores de escarabajos, Ganteetor y Dionaea. Aquí construyeron los enormes cañones y herramientas defensivas que protegían a Itreerion en los mundos periféricos. Y aquí, Alka hizo que los magos e investigadores de la Orden trabajaran en la investigación de objetos grandes. Darkguard era extremadamente despoblado, a pesar de que ahora albergaba a más de 10 millones de enanos, principalmente gracias a la inmigración y al alto crecimiento natural. La fortaleza de Darkguard, la primera ciudad construida aquí hace más de 40 años, representaba casi la mitad de esa población. Entonces, la mayor parte de Darkguard era un espacio abierto para experimentar con armas grandes, herramientas poderosas y armas más exóticas. Aquí, intentaron llevar las bombas mágicas al límite, con materiales exóticos traídos de los mundos periféricos. «Lo que haces para que tus bombas sean más potentes», dijo Esar mientras veían explotar una de las bombas. Estaba en el límite de su visión, pero aún podían sentir la explosión. Muchas zonas de Darkguard eran campos de pruebas de bombas, donde muchos magos perfeccionaban sus herramientas. Estas nuevas herramientas y armas ayudaron a Esar, Kaza y Alka, una peculiar combinación de dueños de dominios, a enfrentarse a poderosos reyes demonios. Todavía no eran rival para Lausana, y sus batallas a menudo implicaban una preparación intensa y campamentos de reaparición. Pero una victoria es una victoria, y sus niveles hablaban por sí solos. Alka era el de mayor nivel de los 3 ahora, en el nivel 180. Su habilidad de nivel 180, reabsorción de ataque, le permitía absorber cualquier ataque mágico o de energía, anulándolo. Al mismo tiempo, el ataque almacenado podía ser encapsulado en una bomba de cristal que luego podía reutilizarse contra otros. Podía almacenar eficazmente hasta 20 ataques a la vez, y cualquier exceso almacenado detonaría alrededor de Alka, pero también podría dañarla.
En teoría, si pudiera almacenar cualquier ataque en un cristal con la suficiente rapidez, podría ser funcionalmente inmune a los ataques mágicos. Desafortunadamente, no absorbía golpes físicos, pero significaba que los reyes demonios, que dependían de ataques de tipo mágico como el aliento mágico, e incluso las habilidades de autodestrucción podían ser anuladas por la reabsorción de ataque. Entonces, Alka, la ligeramente suicida que ya murió una vez, estaba a la casa de más reyes demonios con la habilidad de autodetonarse. Resulta que era bastante común entre los reyes demonios, y finalmente encontró uno en el tercer rey demonio. Aunque estadísticamente, la orden generalmente se daba cuenta de que uno de cada 5 reyes demonios poseía la habilidad de autodestrucción. Kaza y Esar todavía estaban rezagados, apenas en su alto nivel 150, y aún no habían alcanzado el nivel 160. Tendrían que hacerlo mejor. En todos los mundos, la orden se apresuró a prepararse para la guerra que se avecinaba. Un pequeño huevo de piedra con pequeñas tallas. Se erguía, perfectamente normal en sus manos. A diferencia de la bomba, esta cosa no filtraba energía. No filtraba poder divino. Parecía modesto. Huevo del reino Aivan. La fe y el poder de 1000 mundos se condensan para crear una nueva voluntad del mundo. Generará un nuevo sol y 2 mundos en órbita. Fijado en Aeon y Lumov. Pero con solo sostenerlo, supimos que era un objeto poderoso. Increíblemente poderoso. Gran parte de ese poder estaba encerrado en su interior, perfectamente cosido, de modo que nada se escapaba del huevo. ¿Puedes hacer más?, preguntó Lumov de inmediato. Me temo que extraer una voluntad de los mundos del proceso de creación del sistema y ocultarla dentro de esto no es algo tan fácil de repetir. Puedo crear otra, pero será dentro de unos 100 años. Si hay más en un período más corto, el sistema me impedirá el acceso temporalmente. Temporalmente, replicó Lumov. No parece un gran problema. También me impediría crear planetas y mundos normales además de los que ya tengo, y ese es un precio demasiado alto para mí. El tiempo es la verdadera moneda con la que negocias. Lumov esperó y suspiró. Ya vimos lo que hay al otro lado. Aiba hizo una pausa. Han desarrollado demonios resistentes al maná estelar. El dios parecía pensativo, como si recordara la historia antigua. Esperaba que no llegara a ese punto. Nuestros mundos centrales sobrevivirán a eso. Tenemos muchas formas de luchar más allá del maná estelar en los mundos centrales, pero es la periferia la que será indefendible. Nos llevará siglos, los dioses, desarrollar una contramedida. ¿Por qué siglos? Seguro que puedes trabajar más rápido. Solo gasta puntos de fe. Modificar a los héroes para que tengan algo más que maná estelar es un cambio fundamental de lo que son y requerirá la voluntad conjunta de todos los dioses. No es tan fácil. Ah. Entonces fue un cambio sistemático, pero eso no significó nada. Olvídate del sistema de héroes. Usa tus puntos de fe, crea guerreros poderosos y envíalos directamente a la periferia. ¿Y cómo propones que envíe este gran ejército allí? Puedo transportar tus defensas. Ayúdame a reforzar los mundos periféricos, replicó Lumov. Desarrolla una fuerza capaz de contrarrestar a estos demonios resistentes al maná estelar, y si no lo tienen, mis magos del vacío pueden ayudar a desplegarlos y ubicarlos cerca de donde más se necesitan. Mi propuesta tenía mucho sentido, y Aiba se comió una uva. Y 2. Y 3. Eran uvas doradas, y se veían deliciosas. Le ofreció un poco a Lumov. Lumov le dio un mordisco y fue increíble. Fue como si una dicha líquida explotara en la boca de mi avatar. Tipo de cultivo adicional adquirido. Uvas Aiban doradas. Fue toda una experiencia, admitió Lumov. Tu propuesta es justa. Captura a algunos de estos verdaderos demonios. Envíalos y veré qué puedo hacer para derrotarlos. Si damos por hecho que los demonios saben que podrán reclamar más territorio periférico, eso me confirma que su verdadero objetivo es cambiar aún más las preferencias del sistema. Pensé que esa parte era obvia, pero me pregunté si podría haber alguien que supiera la verdad al otro lado de la barrera del demonio. En otros lugares, mis experimentos en la forja de almas y en Horkun salieron sorprendentemente bien. Pasé más tiempo tratando de comprender lo que Eras había querido lograr con la estructura de su alma, y todo lo que Eras hizo fue una creación de alma artificial bastante estándar, aunque la idea de Ollía de duplicar la existencia de Horkun fue sorprendentemente complicada. Aunque estaba bastante seguro de que no es imposible, esto requería convertir fragmentos de alma existentes en una réplica exacta del alma de Horkun y transferir recuerdos, un componente profundo del alma interior de cualquiera, fue en realidad mucho más difícil de lo que pensaba.
Los recuerdos no eran ladrillos en el manantial del alma. Estaban contenidos en el interior del alma como una especie de secuencias entrelazadas de hilos espirituales unidos al núcleo del alma. Para un extraño, cada hilo por sí solo carecía de significado, y sin embargo, juntos, en conjunto, formaban la base de la existencia. Fue algo nuevo para mí y pasamos por múltiples intentos fallidos de recrear los recuerdos de Horkun. Forma. Patrón. Textura. Disposición. Requería un nivel de precisión aún mayor que el de reparar almas y cuerpos dañados que habían perdido sus extremidades. Aunque disfruté el proceso de aprender sobre esto, al mismo tiempo también examiné las almas de otros especímenes solo para obtener una comprensión holística del alma interior. Fue extraño que nunca hubiera considerado duplicar o clonar recuerdos y, hasta cierto punto, me di cuenta de que probablemente, inherentemente, no me gustaba la idea. Puede que haya ido más allá de mis tipos raciales iniciales, pero durante mis primeros días, el propósito principal de un árbol de almas era facilitar el movimiento de las almas de regreso al estanque de reencarnación. Conservar recuerdos y darles a estos difuntos una extensión artificial adicional a sus vidas, duplicándolos me pareció una sutil perversión de estos objetivos. En algún lugar, una parte de mí tiene la ligera sensación de haberme desviado de la verdad. Quizás fue ese remanente de mi origen árbol del alma, ahora suprimido por mi dominio. O quizás en algún lugar de mi vasta cantidad de árboles, miles de millones de árboles normales esparcidos por todos mis mundos conectados por clones, estos árboles creían innatamente en el ciclo de la vida y la muerte, y clonar algo y dejar que conservara sus recuerdos era antinatural. Fue extraño. Y contradictorio. Mis poderes como árbol de la vida claramente me otorgaron poderes para entrometerme con la vida. Como dicen, la vida encuentra su camino, seguramente esta forma de clonación también fue la vida encontrando su propio camino para continuar. Los pensamientos eran molestos y los apagué. Necesitaré más tiempo, le dije a Horkun, pero había visto mucho más de lo que necesitaba. En lo profundo de mi forja del alma, comencé a practicar cosiendo y tejiendo fragmentos de alma en esas finas hebras que formaban el revoltijo que es la memoria. Fue como reconstruir un cerebro, neurona por neurona. Atando hilos con nudos y patrones en una forma específica. Con el grosor y la longitud exactos. Distancias. Experimenté y me di cuenta de que todo influía en los resultados. Una ligera diferencia en la longitud o el grosor parecía indicar la fuerza de las conexiones entre dos cosas, pero no operaban por sí solas. Así, mientras los titulares de mi dominio se aventuraban hacia el exterior, yo volví mis esfuerzos hacia el interior, a los mecanismos internos de una mente artificial.